Lo que me dejaron. Me llamo Naomi. Tengo 35 años. Pero esta historia empieza 17 años atrás. Una noche de noviembre que todavía recuerdo con una claridad que desearía no tener. El olor de la cocina de mi madre. La luz amarilla del pasillo. El sonido de mi propia voz temblando mientras decía las dos palabras que lo destruyeron todo. Estoy embarazada. Tenía 18 años. Último año de preparatoria. Novio de 2 años llamado Kevin, el tipo que te jura amor eterno un martes y el miércoles siguiente no contesta el teléfono. Habíamos hablado de universidad juntos, de vivir juntos, de futuro. La clase de planes que uno hace cuando todavía cree que el amor es suficiente para sostener cualquier cosa. Cuando le dije a Kevin, se quedó callado durante varios segundos que se sintieron como minutos. No estoy listo para esto, dijo al fin. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Naomi, esto no era el plan. Lo sé. Pero necesito tiempo para pensar. Nunca volvió a llamar. Bloqueó mi número. Desapareció de mi vida con la misma facilidad con que había entrado. Como si yo fuera una suscripción que se puede cancelar en 3 clics. Me quedé sola con la prueba positiva en la mano y el teléfono en silencio. Le conté a mis padres 3 días después. Había ensayado exactamente qué decir. ¿Cómo decirlo? ¿En qué momento del día? Esperé a que estuvieran los dos sentados en la sala, después de cenar, cuando el ambiente era más tranquilo. Entré, me senté frente a ellos, y lo dije. Mi padre se puso de pie de un salto. ¿Estás embarazada? ¿Eres estúpida? ¿Sabes lo que has hecho? A ti misma, a esta familia, a tu futuro. Papá, sé que no es lo ideal, pero necesito ayuda. No puedo hacer esto sola. ¿Tengo miedo? Por favor, ¿miedo? Deberías haber pensado en eso antes. Mi madre habló después, con una voz más baja que la de mi padre, pero infinitamente más fría. Tienes 2 opciones, Naomi. Te deshaces del bebé o te vas de esta casa. Esas son tus opciones. No vamos a apoyar esto. No vamos a mirar cómo destruyes tu vida. No vamos a tener una madre adolescente bajo nuestro techo. No vamos a cargar con esa vergüenza. Elige. Los miré durante un largo momento. Estos eran mis padres. Las personas que me habían criado. Que me habían llevado a la escuela y curado las rodillas raspadas y aplaudido en mis festivales y dicho que me amaban durante 18 años. Pero ese amor tenía condiciones que yo nunca había leído. Términos y condiciones en letra pequeña que violé sin saberlo. Me quedo con mi bebé. Mi voz tembló, pero la decisión era absoluta. Era mi hijo. Mi responsabilidad, mi futuro, fuera lo que fuera. Entonces sal de esta casa, esta noche. Ahora. Empaca tus cosas y vete. No regreses. Ya no eres nuestra hija. Ya no eres bienvenida aquí. Ya no eres nuestra responsabilidad. Tomaste tu decisión. Vívela. Lo decían en serio. Lo vi en sus ojos. Fríos, finales, decididos. Fui a mi cuarto. Saqué una maleta. Metí ropa. Algunas fotos. Los recuerdos que cabían. Todo lo demás se quedó. Mi cuarto de infancia. Mi casa. Mi familia. Mi vida entera. Todo se quedó ahí. Salí. La puerta se cerró detrás de mí. El cerrojo hizo clic. Ese sonido lo llevo conmigo todavía. Esa primera noche dormí en mi carro. Un Honda Civic destartalado que me habían regalado de graduación. Lo único que verdaderamente me pertenecía. Lo estacioné detrás de un supermercado. Recosté el asiento. Y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me puse a pensar. Porque llorar no paga rentas. No da techo. No alimenta bebés. Lo que sirve es la acción. La supervivencia. La negativa absoluta a dejar que te hundan. Conseguí 3 trabajos en 2 semanas. Mesera en un restaurante de carretera. Cajera en una tienda de conveniencia. Limpieza de oficinas en las noches. Embarazada y agotada y desesperada, pero ahorrando cada peso que podía. Encontré un cuarto para rentar.
Diminuto, apenas más grande que un closet. Baño compartido. Cocina compartida. 300 pesos al mes, pero mío. Seguro. Infinitamente mejor que el carro. Grace nació un martes, 14 de febrero. 17 horas de trabajo de parto. Sola. Sin familia. Sin nadie. Solo yo y las enfermeras que me sujetaban la mano por turnos porque era su trabajo, y yo no tenía a nadie más. Cuando me la pusieron en los brazos lloré de un modo que no había llorado antes, ni he vuelto a llorar después. Un llanto que no era de dolor sino de algo más profundo, más verdadero. La miré y supe que todo lo que había pasado cada noche en el carro, cada turno de madrugada, limpiando pisos ajenos, cada humillación y cada miedo había valido exactamente esto. La llamé Grace, porque gracia era lo que necesitaba, lo que esperaba, lo que le daría sin importar cuánto me costara. La trabajadora social del hospital vino a verme antes del alta. Me preguntó por mi red de apoyo, por mi familia, por mis recursos. Mentí. Dije que tenía ayuda, que mi familia venía en camino, que estaría bien. La verdad habría significado investigaciones, preguntas, intervención. El riesgo de que me la quitaran. No podía perderla. No después de todo. No después de haberla elegido. Así que sonreí y mentí y salí del hospital con Grace en brazos hacia mi cuarto de 300 pesos y me las arreglé como pude. Como siempre. La trampa de la pobreza es que no te deja respirar. Con un bebé, no podía trabajar 3 turnos. Sin 3 turnos, no podía pagar la guardería. Sin guardería, no podía trabajar. El círculo cerraba por todos lados. Fue una vecina quien lo rompió. Señora Chen, 70 y tantos años, había perdido a su hija años antes. Escuchó a Grace llorar a través de la pared. Tocó mi puerta un sábado y me ofreció cuidarla mientras yo trabajaba. No quiero dinero, dijo. Solo déjame tenerla a veces. Déjame fingir que la hija de mi hija volvió. Con eso me basta. Lloré ahí mismo en el umbral. Acepté. La señora Chen nos salvó la vida a las dos. Le dio a Grace el amor de abuela que yo no podía darle. Me dio a mí una oportunidad, un respiro, la posibilidad de sobrevivir otro mes, otro año. Los años siguieron uno detrás de otro con esa monotonía feroz de la supervivencia. Despertar, trabajar, volver a casa, Grace, dormirla, caer en cama, repetir. Sin espacio para quejarse, sin tiempo para lamentarse, sin energía para nada que no fuera el siguiente paso. Pero Grace crecía. Hermosa. Inteligente. Con una capacidad de reírse de las cosas que yo nunca entendí del todo de dónde venía. Cuarta en su clase en 4º grado. Primera en 5º. Una niña que hacía sus tareas sin que yo se lo pidiera, que leía por placer, que me abrazaba cada noche antes de dormirse y decía que yo era la mejor mamá del mundo con una convicción que me rompía el corazón de gratitud. Ella no sabía que mis padres existían. No sabía que me habían echado de casa. No sabía que ella fue la razón por la que perdí todo lo que tenía a los 18 años. Nunca lo sabría, porque Grace no fue un costo. Fue la única ganancia real de mi vida. El día que compré el boleto de lotería había sido el peor en meses. Me habían despedido del restaurante. El gerente dijo que llegaba tarde demasiado seguido. No le importó que los camiones fallaran, que Grace había estado enferma esa semana, que yo daba lo mejor que tenía cada día. Solo importaba la puntualidad. Caminaba a casa con ese peso específico de quien acaba de perder un ingreso y todavía tiene que hacer cara de que todo va bien para no asustar a su hija de 10 años. Pasé frente a la tienda de conveniencia. El letrero anunciaba el premio mayor, 47 millones. Entré. Gasté 5 pesos que no podía gastar. Guardé el boleto en la bolsa sin pensar más en él. El sorteo era el sábado. Lo olvidé por completo. Demasiado ocupada buscando trabajo nuevo, pagando renta, sobreviviendo otra semana. El domingo en la mañana, Grace entró a mi cuarto brincando.
Mamá, mamá, pon las noticias. Están dando los números de la lotería. Lo primero que pensé fue que el boleto seguía en mi bolsa. Lo saqué arrugado. Encendí la televisión. La presentadora repitió los números 2 veces. Los comparé con los míos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedé paralizada durante varios segundos que no tenían tiempo normal. «Mamá, ¿estás bien?». No respondí. Volví a comparar. Número por número. 3 veces. Eran los mismos. Todos. Me senté en el suelo porque las piernas no me sostuvieron. Grace corrió hacia mí asustada, creyendo que me había puesto mal. Me rodeó con sus brazos pequeños. «¿Qué pasó? ¿Qué tienes?». La abracé con una fuerza que la sorprendió. «Nada, mi amor. Todo está bien. Todo va a estar muy bien. Lo que viene después de ganar la lotería nadie te lo cuenta. Todo el mundo imagina champaña y viajes y casas grandes. Nadie te habla de los abogados que necesitas contratar antes de hacer cualquier movimiento, de las decisiones que tienes que tomar en 48 horas sobre cómo recibir el dinero, de las llamadas de números desconocidos que empiezan a llegar desde el momento en que tu nombre aparece en cualquier lista pública. Contraté a un abogado antes de cobrar el premio, luego a un asesor financiero, luego a otro abogado especializado en protección de activos. Me tomé 3 meses para moverme, investigar, entender. Grace y yo seguimos viviendo en el mismo departamento mientras todo se procesaba. No quería cambiar nada hasta estar segura de que cada decisión era la correcta. Un martes por la tarde, mientras Grace estaba en la escuela, sonó el teléfono. Un número que no reconocí. Lo dejé ir al buzón. El mensaje que dejaron me congeló. Era mi madre. «Naomi, soy yo. Vimos las noticias. Nos alegra mucho que te haya ido bien. Hemos pensado mucho en ti todos estos años. Nos gustaría verte. Nos gustaría conocer a nuestra nieta. Llámanos cuando puedas». Escuché el mensaje 4 veces. Nuestra nieta. 11 años sin una sola llamada. Sin una carta. Sin un mensaje. Sin nada. 11 años de silencio absoluto, mientras yo trabajaba 3 turnos embarazada y dormía en un carro, y lloraba sola en hospitales, y le mentía a trabajadoras sociales para no perder a mi hija. 11 años en los que Grace cumplió años sin abuelos, tuvo fiebre sin nadie que ayudara, aprendió a leer sin nadie que aplaudiera. Y ahora nos gustaría conocer a nuestra nieta. Guardé el mensaje. No respondí. Las llamadas se multiplicaron en las semanas siguientes. Primero mi madre. Luego mi padre. Luego una tía que yo apenas recordaba. Luego primos que nunca me habían dirigido la palabra. Todos con alguna versión del mismo mensaje. «Qué bueno que te fue bien. Hemos pensado en ti. Queremos reconectar. Somos familia». Los escuché todos. No respondí ninguno. Un mes después llegó una carta certificada. Mis padres habían contratado un abogado. Solicitaban derechos de visita con su nieta. Argumentaban que como abuelos biológicos tenían derecho legal a una relación con Grace, y que yo estaba impidiendo esa relación de manera injustificada. Leí la carta 3 veces. Luego llamé a mi abogada. El proceso legal duró 8 meses. Mis padres argumentaron que habían sido excluidos de la vida de su nieta sin causa razonable, que querían una relación con ella, que tenían derecho a conocerla. Mi abogada presentó la documentación de esa noche de noviembre de 17 años atrás. El registro del albergue donde dormí las primeras semanas. Las declaraciones de la señora Chen. Los registros médicos del parto donde aparecía yo sola como contacto de emergencia. Las transcripciones de mensajes que mis padres me habían enviado en los primeros años, mensajes donde no preguntaban por el bebé, no preguntaban si estaba bien, sino que me pedían que resolviera la situación y dejara de avergonzar a la familia. El juez los leyó todos. También llamó a declarar a Grace. Mi hija tenía 11 años cuando entró a esa sala.
sentada frente a un juez, respondiendo preguntas con esa calma suya que siempre me dejaba sin palabras. ¿Sabes quiénes son estas personas?, le preguntó el juez señalando a mis padres. Sí, respondió Grace, son los papás de mi mamá. ¿Quieres tener una relación con ellos? Grace tomó un segundo antes de responder. Mi mamá me crió sola. Trabajó toda su vida para que yo tuviera lo que necesitaba. Nunca me faltó nada de lo que importa. Hizo una pausa. Si ellos estuvieran interesados en mí, ¿no me habrían buscado antes? ¿Antes de que mi mamá ganara la lotería? El juez asintió levemente. ¿Sientes que necesitas una relación con ellos? No, dijo Grace simplemente. Yo ya tengo una familia. Hasta. La solicitud fue rechazada. Mis padres intentaron apelar. La apelación también fue rechazada. El caso llegó a los periódicos locales. Una periodista escribió un artículo sobre él. Abuelos demandan acceso a nieta millonaria tras años de abandono. El artículo circuló. Las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de días, el nombre de mis padres estaba asociado a una historia que nadie quería tener. Recibí mensajes de personas que habían vivido situaciones parecidas. Madres jóvenes abandonadas por sus familias. Hijas echadas de casa. Mujeres que habían sobrevivido solas lo que nadie debería sobrevivir solo. Decidí hacer algo con eso. Usé parte del dinero para fundar una organización. La llamé Segunda Oportunidad. Un espacio para madres jóvenes en situaciones de crisis, techo temporal, apoyo legal, orientación laboral, guardería subsidiada. Exactamente lo que yo había necesitado y no tenido a los 18 años. En el primer año ayudamos a 43 mujeres. En el segundo a 120. Para el quinto año teníamos 12 centros en 3 ciudades. Grace cumplió 16 el 14 de febrero. Le pregunté cómo quería celebrar. Me dijo que quería una cena pequeña, solo nosotras dos y la señora Chen, que para entonces tenía 82 años y seguía siendo la persona más elegante que yo conocía. Nos sentamos las 3 en el restaurante que Grace eligió. Un lugar tranquilo con buena luz y mesas de madera. La señora Chen pidió té. Grace pidió pasta. Yo pedí lo mismo de siempre. Brindamos. ¿Qué deseas?, le pregunté a Grace mientras soplaba las velas del pastel que habíamos pedido para el final. Se quedó pensando genuinamente como hacía con todo. «Que sigamos así», dijo al fin. «Las 3. O como estemos. Pero así». La señora Chen sonrió con esa sonrisa suya que arrugaba toda la cara. Yo no dije nada, solo asentí. Alguien me preguntó una vez en una entrevista si me arrepentía de cómo habían terminado las cosas con mis padres. Lo pensé de verdad antes de responder. Me arrepiento de que hayan tomado las decisiones que tomaron, dije. Pero no me arrepiento de haber protegido a mi hija de esas decisiones. ¿Nunca quisiste reconectar? Lo que quisiera no importa. Lo que importa es que cuando tuve 18 años y los necesité, eligieron su reputación. Cuando tuve dinero, eligieron a mi hija. No es la misma elección. La entrevistadora tardó un momento. ¿Guay, crees que se arrepienten? Creo que se arrepienten de las consecuencias. No es lo mismo que arrepentirse de lo que hicieron. Hay una cosa que hago cada aniversario de esa noche de noviembre. Manejo hasta donde vivíamos cuando era niña. No entro. Solo me quedo parada en la calle, mirando la fachada de la casa donde crecí, la puerta por la que salí con una maleta y sin familia. 30 segundos. No más. No es nostalgia. No es dolor. Es memoria deliberada. Me recuerdo quién era esa noche. 18 años. Embarazada. Sola. Con más miedo del que había sentido en mi vida y más certeza de la que tendría en muchos años después. Luego me subo al carro y manejo de regreso a casa.
A Grace, que ya tiene 16 años y se parece cada día más a la versión de mí que yo quería ser, y no llegué a ser por culpa de circunstancias que ella nunca tendrá que vivir. A la vida que construí sin que nadie me abriera una puerta. A la prueba de que a veces el abandono más cruel termina siendo el regalo más extraño, porque te enseña que eres capaz de sostenerte sola antes de saber que lo eres. Mis padres me echaron con nada. 17 años después, tenían una nieta que no los necesitaba, una hija que no los esperaba, y una historia que los seguiría a donde fueran. Yo tenía a Grace. No hay comparación posible. Nunca la hubo. Si alguna vez tuviste que elegir entre lo que amabas y lo que te exigían, deja tu historia en los comentarios. Suscríbete para seguir escuchando historias que nadie se atreve a contar en voz alta.